Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Soy Giovanna y el día de hoy vamos a ver el tema nomenclatura y formulación de óxidos. Te voy a dejar en la descripción del video un link para que descargues esta tabla que nos servirá de base para estructurar el nombre de los compuestos. Ahorita solamente voy a proyectar esta parte que es la que se refiere a los óxidos y además también te voy a dejar esta tabla periódica con los números de oxidación de cada uno de los elementos y además también nos da información de si son metales, no metales o metaloides. Vamos a empezar con la nomenclatura de los compuestos, es decir, que a partir de la fórmula puede estructurar las tres diferentes nomenclaturas que existen para un compuesto inorgánico. Y más adelante lo vamos a hacer al revés. Es decir, que a partir del nombre estructuremos la fórmula. Entonces vamos a empezar primero con la nomenclatura. Aquí está nuestro formulario. Si tú observas, hay tres tipos de nomenclatura: tradicional o funcional, sistemática o stop. Recuerda que los óxidos se caracterizan porque son compuestos que terminan con oxígeno y están acompañados de un solo elemento. En este caso, el elemento que acompaña el oxígeno es un no metal. Y cuando es un no metal el que acompaña al oxígeno, se tratan de óxidos ácidos o también conocidos como anhídridos. Si el que acompaña al oxígeno es un metal, entonces tendremos el caso de un óxido básico. Antes de nombrar el compuesto, voy a determinar los números de oxidación de los elementos que forman mi compuesto. El oxígeno, siempre que se traten de óxidos, le voy a poner número de oxidación igual a -2. Entonces, ese -2 es para un solo átomo de oxígeno. Pero si tú observas, aquí tengo 2, entonces tengo que sacar las cargas totales. Y se obtienen multiplicando el subíndice, es decir, el número pequeño que forma parte de la fórmula, por el número de oxidación. Entonces, 2 por -2, -4. Las cargas siempre deben de estar balanceadas. Si tengo -4, debo de tener +4. Siempre la suma de las cargas totales debe de ser igual a 0. Recuerda que estas cargas que se ponen encima de la rayita son las totales y salen de multiplicar el número de oxidación por el número pequeño. En este caso, el carbono no tiene número pequeño en la parte inferior. Quiere decir que hay un 1. Entonces, 1 porque me da 4, pues 1 por 4. Por lo tanto, el número de oxidación del carbono es +4. Ya chequé que sumaran 0, entonces ya los voy a borrar. Solamente me voy a quedar con los números de oxidación. Ahora sí voy a empezar con la primera nomenclatura, que es la tradicional. Recuerda que lo que está con negritas lo escribo tal cual, entonces anhídrido de. Y me dice que ponga el nombre del no metal con una terminación. El no metal es el que tengo subrayado, en este caso es el carbono, y la terminación va a depender de su número de oxidación. Voy a checar cuántos números de oxidación tiene el carbono. Tiene 2 y 4. Tiene dos números de oxidación diferentes. Cuando tiene dos diferentes, voy a usar esta clasificación. Si tiene 1, pues uso la parte de arriba que dice que no se pone. Si tiene 3 o más, uso la clasificación que está entre la llave. Como tiene dos números de oxidación, voy a usar esta clasificación. Se le va a dar la terminación oso para el número más pequeño e ico para el número de oxidación más grande. Entonces 2 es el más pequeño, por lo tanto es oso, y al 4 se le da la terminación ico, porque es el mayor. El carbono trabaja con números de oxidación 2, 4 y -4, pero la negativa no la voy a tomar en cuenta para esto de las terminaciones. En este caso el número de oxidación del carbono es 4, por lo tanto le corresponde la terminación ico. Entonces voy a poner el nombre del no metal, carbono, y la terminación ico. Entonces nos quedaría carbónico. Cuando le ponemos terminación, no es necesario ponerle el D. Entonces se omite y nada más nos quedaría como anhídrido carbónico. Voy con la nomenclatura sistemática. Aquí me dice que use un prefijo y después ponga óxido de. Entonces los prefijos tienen que ver con los subíndices. Y los subíndices son los números pequeñitos que forman parte de la fórmula. Es decir, 2, en el caso del carbono su subíndice es 1. Vamos a poner el prefijo que corresponde al número que tengan. En el caso del oxígeno, 2 le corresponde el prefijo di. Entonces voy a poner di y ahora sí, óxido de, dióxido va junto, dióxido de. Después me indica que ponga el prefijo del no metal.
Como el carbono tiene subíndice 1, el prefijo que corresponde a 1 es mono. Cuando el prefijo del segundo elemento, contando de atrás hacia adelante, es 1, como es el caso del carbono, no se pone, se omite. Entonces nada más nos quedaría dióxido de carbono. Vamos con la nomenclatura stock. Me dice que ponga óxido de, el nombre del no metal, que en este caso es carbono, y número romano. El número romano tiene que ver con el número de oxidación. Te fijas, el número de oxidación del carbono es 4. Entonces tengo que poner óxido de carbono y con número romano 4. Si te fijas, es muy sencillo. Vamos a hacer más ejercicios. En este caso, el elemento que acompaña al oxígeno es un metal. Por lo tanto, este compuesto se trata de un óxido básico. Sacamos número de oxidación. Aquí no es necesario que lo saquemos porque el potasio solo trabaja con un número de oxidación, pero de todos modos lo voy a hacer para que practiquemos. Oxígeno siempre le ponemos -2. -2 por 1. Acuérdate que el oxígeno no tiene número abajo, pero es un 1. Da -2. Ocupo +2 para que esté balanceado. Entonces, 2, ¿por qué me da +2? Pues ocupo un +1 para que sea 2 por 1, 2. Entonces tenemos -2 más 2, 0. Si te fijas, me da el número de oxidación con la que trabaja el potasio, que además lo tengo ya en la tabla periódica. Empezamos con la primera nomenclatura. Me dice que ponga óxido de y el nombre del metal con la terminación. Vamos a ver cuántos números de oxidación tiene el potasio. En este caso solo trabaja con 1. Entonces, cuando trabaja con un solo número de oxidación, no se pone terminación. Lo puedo dejar como óxido de potasio, sin terminación. Hay bibliografías donde le ponen la terminación ICO cuando solo trabaja con un número de oxidación, es decir, óxido, potasio. También es válido. Yo en lo personal prefiero dejarlo sin terminación cuando solo trabajan con un número de oxidación. Vamos con la nomenclatura sistemática. Prefijo del oxígeno. Acuérdate que los prefijos tienen que ver con los subíndices. Entonces aquí el subíndice del oxígeno es 1. Entonces el prefijo que corresponde a 1 es mono. Entonces nos quedaría monóxido. Como se juntan dos O, porque el prefijo termina en O, se omite y solo se pone monóxido. Monóxido de y el prefijo del metal. Entonces, ¿qué numerito tiene el metal? Tiene un 2 y a 2 le corresponde di. Entonces, monóxido de dipotasio. Siguiente nomenclatura, óxido de el metal, en este caso es potasio, y su número romano. Cuando el elemento solo tiene un número de oxidación, no se pone número romano. Entonces nada más pondremos óxido de potasio. Siguiente ejemplo. Buscamos el cloro en la tabla periódica, está de color verde, por lo tanto es un no metal. Y cuando acompaña un no metal al oxígeno, se trata de un óxido ácido o también conocidos como anhídrido. Sacamos números de oxidación. Acuérdate que al oxígeno siempre le ponemos -2. Entonces, totales tenemos 7 por 2, 14 negativas. Ocupamos 14 positivas. Entonces, 2 por qué me da 14. Ocupo un 7. 2 por 7, 14. Más 14 menos 14, 0. Está balanceada nuestras cargas. Quiere decir que el cloro para este compuesto trabaja con +7. Vamos con la primera nomenclatura, anhídrido de, el no metal, que en este caso es el cloro, y la terminación. Voy a ver con cuántos números de oxidación trabaja. 1, 2, 3, 4. El negativo no lo voy a contar. Trabaja con 4 números de oxidación diferentes. Esta regla es cuando trabaja con 1, con 2 y cuando trabaja con 3 o más, voy a usar estas terminaciones. Como su número de oxidación es 7, le corresponde esta nomenclatura, que es per, esta rayita que está en medio, ahí va el nombre del compuesto, que en este caso es cloro, y la terminación ico. Como le voy a agregar la terminación ico, le quito la O al último. Entonces nos quedaría perclórico. Acuérdate que si le ponemos terminación, no es necesario poner el D, lo omitimos y nos quedaría como anhídrido perclórico. Vamos con la siguiente nomenclatura, prefijo óxido. Acuérdate que los prefijos son los subíndices. Entonces empiezo de atrás hacia adelante. Prefijo 7 es heptaóxido. Entonces ponemos heptaóxido. Siempre va junto el prefijo con la palabra óxido. De y otra vez prefijo
En este caso, como es 2, le corresponde di y el nombre del no metal, que en este caso es cloro. Entonces nos quedaría como heptaóxido de dicloro. Si te fijas, se va leyendo de atrás hacia adelante. Heptaóxido de dicloro. De esta manera te puedes guiar para estructurar la nomenclatura sistemática. Vamos con la última, stock, óxido de no metal. En este caso el no metal es el cloro y número romano. El número romano es el número de oxidación. El número de oxidación del cloro es 7. Entonces nos quedaría óxido de cloro 7. Siguiente, el elemento que acompaña al oxígeno es un metal, por lo tanto se trata de un óxido básico. Sacamos números de oxidación. Oxígeno siempre es menos 2, entonces 3 por 2, menos 6. Para que sumen 0 ocupo 6 positivas, entonces nos falta un 3 para que 2 por 3 me dé 6. Entonces quiere decir que para este compuesto el hierro trabaja con más 3. El nombre tradicional de este compuesto sería óxido de metal, en este caso es hierro, y la terminación. Trabaja con 2 números de oxidación, por lo tanto me voy a fijar en estas terminaciones. A la menor le corresponde oso, es decir, a más 2, y a la mayor le corresponde ico. Nuestro compuesto trabaja con más 3, entonces le corresponde ico. El nombre del elemento es hierro, tendría que ser hierrico, pero hay elementos que su raíz cambia, y uno de ellos es el hierro. Esta va a ser su raíz y agregamos la terminación. Entonces quedaría como férrico. Recuerda que como agregamos terminación no es necesario poner de, lo omito y nos quedaría como óxido férrico. Para la siguiente nomenclatura recuerda que se lee de atrás hacia adelante. Entonces 3, el prefijo de 3 es trióxido. Entonces trióxido de, y después me fijo en el otro numerito, 2 le corresponde di, hierro. Última nomenclatura stock, óxido de, y pongo el nombre del metal. En este caso es hierro y su número romano que es su carga. Entonces 3, óxido de hierro 3. Último ejercicio, el elemento que acompaña al oxígeno es el yodo y es un no metal, por lo tanto se trata de óxidos ácidos o anhídridos. Determinamos números de oxidación, oxígeno siempre es menos 2, entonces 3 por menos 2, menos 6. Ocupo 6 positivas para que sumen 0. Quiere decir que el yodo trabaja con 3 para que sea 2 por 3, 6. Y así queden balanceadas las cargas. Si tú observas en la tabla periódica, el yodo trabaja con varios números de oxidación. 1, 3, 5, 7. Entonces cuando trabaja con 3 o más números de oxidación, vamos a utilizar esta clasificación. En el caso de nuestro compuesto trabaja con 3, por lo tanto le corresponde la terminación oso. Entonces ponemos anhídrido de, el no metal, y ya vimos que es la terminación oso. Entonces sería yodoso. Omitimos de y nos quedaría anhídrido yodoso. Vamos con la sistemática. Recuerda que esta nomenclatura es de atrás hacia adelante, viendo los numeritos que están en la parte inferior y asignándole el prefijo que corresponde. Entonces nos quedaría trióxido de diyodo. Por lo tanto el nombre es trióxido de diyodo. Voy con la última, óxido de, el nombre del no metal, en este caso es yodo, y número romano es un número de oxidación. El número de oxidación del yodo es más 3, entonces nos quedaría óxido de yodo 3. Vamos a hacer ahora lo contrario, es decir, que a partir del nombre escribir la fórmula. El primer ejemplo es monóxido de dicloro. Como son óxidos, el oxígeno debe de ir al final y al principio cloro. Entonces, cloro y oxígeno. Como puedes observar, el nombre tiene prefijos. Entonces, recuerda que los prefijos son los numeritos que están en la parte inferior. El prefijo del oxígeno es mono, quiere decir que solo hay uno. Entonces, el oxígeno hay uno. Y en el caso del cloro, el prefijo es di, por lo tanto tenemos que poner 2. Así quedaría estructurada la fórmula de ese compuesto. Vamos con el siguiente, óxido de fósforo. Entonces el oxígeno va al final y al principio iría fósforo. Su símbolo es P. Si te fijas, como nos están dando número romano, esa nomenclatura es de la forma stock y el número romano
se refiere al número de oxidación de ese elemento. En el caso del fósforo, quiere decir que su número de oxidación es 3. El oxígeno siempre es -2. Si te fijas, ahí no están balanceadas las cargas. Siempre deben de sumar 0. Una manera fácil de balancearlas es cruzando estos valores, 2 y 3. Entonces, aquí voy a poner 2 y en el otro elemento voy a poner 3. De esta manera es casi seguro de que ya va a estar balanceada las cargas, pero lo voy a comprobar de todas formas. 3 por 2, -6. Y 3 por 2, 6 positivo. Te fijas, ya están balanceadas. Y esta es una regla que debes de cumplir siempre al formar un compuesto. Que las cargas den 0. Entonces ya voy a borrarlas, también los números de oxidación. Por lo tanto, esta es la fórmula que representa ese compuesto. El siguiente es óxido cuproso. Entonces el elemento es oxígeno y cuproso se refiere a cobre. Como tiene terminación oso, quiere decir que me están dando la nomenclatura de la forma tradicional. Busco el cobre en la tabla periódica y veo que solo trabaja con 2 números de oxidación. Entonces, como trabaja con 2, me voy a esta clasificación. Me están dando el nombre con terminación oso. Quiere decir que debo elegir la menor. Entonces, la menor es +1. Oxígeno, recuerda que siempre es -2. Entonces, no están balanceadas cargas. Para balancearlas, cruzo estos valores. Entonces voy a poner 2 en el cobre, 1 en el oxígeno. El 1 pues no es necesario ponerlo. Voy a checar que estén balanceadas las cargas. -2 por 1, -2. Y 2 por 1, 2. ¿Te fijas? Dan 0. Por lo tanto, la fórmula que representa el óxido cuproso es el siguiente. Nuestro siguiente ejemplo tenemos óxido de magnesio. Entonces pongo oxígeno al final, magnesio al principio. El número de oxidación del magnesio es +2 y acuérdate que el oxígeno siempre es -2. En este caso, las cargas están balanceadas. Tengo 2 positivas y 2 negativas. Por lo tanto, no es necesario agregar números en la parte inferior porque ya están balanceadas de esta manera. Por último tenemos anhídrido yódico. Si observas en el formulario que tenemos en la parte inferior, anhídrido hace referencia a la nomenclatura tradicional. Entonces voy a poner primero los elementos, oxígeno, y el otro es yodo. Si tú observas, el yodo trabaja con varios números de oxidación, 4. Acuérdate que el negativo no lo voy a tomar en cuenta. Por lo tanto, tengo que ver esta clasificación para ver qué número de oxidación le corresponde a esa terminación. Como es terminación ICO, busco ICO aquí. ICO le corresponde para números de oxidación 5 y 6. En este caso tengo +5. No tengo 6, por lo tanto, este compuesto trabaja con +5. Oxígeno siempre es -2. No están balanceadas las cargas, tengo 5 positivas y 2 negativas. Entonces, para balancearlas, cruzo estos valores, 2 y 5. Entonces, yodo es 2, oxígeno 5. Checo que estén balanceadas. 5 por -2, -10. Y 5 por 2, 10. Más 10 menos 10, 0. Por lo tanto, la fórmula que representa ese compuesto es yodo 2, oxígeno 5. Si te fijas, es muy sencillo. Te voy a dejar estos ejercicios para que practiques. Y recuerda que las respuestas van a estar en la parte de los comentarios. Nos vemos en el siguiente tema. Saludos.